La primera vez que me di cuenta de que mi compañera se estaba llevando el crédito por mi trabajo fue en una reunión donde yo estaba sentada justo a su lado. Y lo peor no fue escuchar cómo presentaba la idea. Lo peor fue escuchar al jefe decirle: buenísimo, Camila. Esto es exactamente el tipo de iniciativa que necesitamos. Yo tenía abierto el archivo en mi computadora. El mismo archivo que había estado editando hasta casi la medianoche del domingo. Recuerdo que miré la pantalla como si de pronto estuviera viendo algo equivocado. Revisé el documento. Revisé la fecha. Revisé las notas que había escrito en la esquina inferior. Todo estaba ahí. Las mismas frases. Las mismas tablas. Incluso la pequeña advertencia sobre el error que habíamos detectado en el proceso de facturación. Yo la había escrito. Pero en esa sala de reuniones, con 8 personas alrededor de la mesa y el proyector iluminando la pared, parecía que la idea había salido de ella. Camila siguió hablando con total seguridad. Explicó el problema, mostró los números y luego pasó a la solución como si fuera la cosa más natural del mundo. Entonces lo que propuse fue reorganizar el flujo de validación para evitar los dobles registros, dijo señalando la pantalla. Mi estómago se apretó. Porque esa frase era prácticamente igual a la que yo había escrito en el documento original. El jefe asintió varias veces. Excelente, dijo. Muy buen análisis. Un compañero incluso comentó: eso nos va a ahorrar un montón de tiempo. Camila sonrió, agradeció y pasó a la siguiente diapositiva. Yo no dije nada. Ni una palabra. Recuerdo que por un momento pensé en interrumpir. En decir algo tan simple como yo estuve trabajando en esa parte. Pero la idea me pareció inmediatamente incómoda. Demasiado agresiva para una reunión que estaba fluyendo bien. Además, en teoría habíamos trabajado juntas. Eso fue lo que me repetí en la cabeza. Bueno, tampoco es mentira. La reunión siguió otros 20 minutos. Hablaron de plazos, de reportes y de quién se encargaría de coordinar los cambios con el área de contabilidad. Camila respondió casi todo. Yo solo intervine un par de veces para aclarar detalles técnicos. Cuando terminó la reunión, todos comenzaron a levantarse. El jefe se acercó a Camila mientras guardaba sus cosas. Muy buen trabajo con esto, le dijo. Justo necesitábamos a alguien que empuje este tipo de mejoras. Ella agradeció con una sonrisa. Yo seguía sentada cerrando el archivo en silencio. Camila me miró un segundo antes de salir de la sala. Después vemos lo de los ajustes, ¿sí? Me dijo en voz baja. Asentí. Como si nada hubiera pasado. Pero mientras caminaba de vuelta a mi escritorio sentía una incomodidad rara en el pecho. No era exactamente enojo. Tampoco tristeza. Era más bien una especie de duda. Como cuando tienes la sensación de que algo no estuvo bien, pero no sabes si decirlo en voz alta te va a hacer quedar exagerada. Mi escritorio estaba al fondo del área, cerca de una ventana que casi nunca abríamos porque el aire acondicionado del edificio siempre estaba demasiado fuerte. Dejé mi cuaderno sobre la mesa, conecté el cargador de la laptop y abrí el correo. Tenía 15 mensajes nuevos. 3 eran recordatorios automáticos del sistema. 5 eran respuestas a una cadena que había enviado la noche anterior. Los demás eran consultas pequeñas, números que confirmar, archivos que revisar, un reporte que alguien necesitaba antes del mediodía. La rutina normal. Tomé mi taza de café, que ya estaba frío, y empecé a responder. Mientras escribía, escuché la voz de Camila al otro lado del área. Estaba hablando con el jefe. No podía escuchar todo, pero sí algunas palabras sueltas. Implementación. Cambios en el proceso. Coordinar con contabilidad. Mi estómago volvió a apretarse un poco. Pero otra vez me dije lo mismo que me había repetido durante toda la reunión. No pasa nada. Camila y yo trabajábamos juntas. Era lógico que hablara de eso. Además, para ser completamente honesta, Camila siempre había sido mejor que yo en las reuniones. Más suelta. Más rápida para explicar las cosas. Yo, en cambio, prefería trabajar tranquila, revisar números, ordenar procesos. Siempre me había sentido más cómoda resolviendo problemas que hablando de ellos frente a una mesa llena de gente. Quizás por eso me costó tanto entender lo que estaba pasando. Porque cuando Camila llegó al equipo unos meses antes, al principio me había parecido un alivio. Era simpática. Tenía mucha energía. Y parecía genuinamente interesada en aprender cómo funcionaban los procesos del área. La primera semana me había hecho 1000 preguntas. ¿Dónde estaban los archivos históricos? ¿Cómo armábamos los reportes mensuales? ¿Qué errores aparecían más seguido en el sistema? Recuerdo que un día incluso se sentó en mi escritorio con una libreta.
Explícame esto como si fuera nueva, me dijo riéndose. Porque soy nueva. Pasamos casi una hora revisando documentos. Le mostré las carpetas compartidas, los formatos de reporte y los atajos que yo misma había armado con los años para no perder tiempo repitiendo tareas. Camila tomaba notas de todo. Que eres súper organizada, me dijo al final. Esto me va a salvar. En ese momento lo sentí como un cumplido. Y durante la semana siguiente seguimos trabajando así. Ella preguntaba. Yo explicaba. A veces me pedía revisar presentaciones antes de enviarlas. O confirmar números antes de una reunión. Nada fuera de lo normal. Éramos compañeras. Eso era todo. O al menos eso pensé durante bastante tiempo. Hasta que empezaron a pasar pequeñas cosas. Cosas tan pequeñas que, si las contara una por una, probablemente sonarían insignificantes. Pero cuando se juntan, empiezan a pesar. La primera fue en una reunión corta del equipo. Habíamos estado revisando un problema con los registros duplicados en el sistema. Yo llevaba varios días mirando los reportes porque algo no cuadraba en los números. Finalmente encontré el error. Era un paso mal ubicado en el proceso de validación. Lo comenté con Camila una tarde mientras revisábamos archivos. Le expliqué cómo funcionaba y qué cambio podríamos probar. Ella escuchó con atención. Tiene sentido, dijo. 2 días después, en la reunión semanal, el jefe preguntó si alguien había encontrado una posible causa del problema. Camila levantó la mano. Creo que el tema está en el flujo de validación, dijo. Y empezó a explicar exactamente lo que yo le había contado. En ese momento no me molestó. O al menos no lo interpreté así. Porque cuando terminó su explicación añadió algo que me tranquilizó. Valeria también estuvo revisando los números conmigo. El jefe asintió. Perfecto. Entonces pruébenlo y vemos qué pasa. Yo simplemente asentí. Fin de la historia. Oh, eso parecía. Pero con el tiempo esas situaciones empezaron a repetirse. Y cada vez el límite entre trabajo en equipo y trabajo mío se volvía un poco más borroso. La primera vez que noté esa sensación fue una noche, casi a las 11, mientras terminaba de ajustar una presentación que Camila tenía que mostrar al día siguiente. Ella me había escrito un mensaje a las 9. ¿Podrías darle una mirada rápida? Solo para confirmar que los números estén bien. Abrí el archivo pensando que sería algo sencillo. Pero cuando empecé a revisar me di cuenta de que varias cosas no estaban claras. Las tablas no coincidían con los reportes. Había porcentajes calculados sobre datos incorrectos. Y una de las conclusiones directamente no tenía respaldo. Suspiré. Sabía que si lo dejaba así, al día siguiente todo se iba a complicar. Así que empecé a corregir. Primero los números. Después los gráficos. Luego reorganicé 2 diapositivas completas para que la explicación tuviera sentido. Cuando terminé ya eran casi las 11:30. Guardé el archivo y se lo envié. Listo. Revisé algunas cosas. Apagué la computadora, calenté un poco de sopa en la cocina y me senté a cenar en silencio. En ese momento todavía no sabía que, al día siguiente, esa presentación también iba a aparecer en una reunión, como si hubiera sido completamente idea de Camila. Y que esa no sería la última vez. A la mañana siguiente llegué a la oficina un poco más tarde de lo normal. Había dormido mal y el tráfico estaba especialmente pesado. Mientras caminaba desde la parada del bus hasta el edificio todavía estaba repasando mentalmente algunos números de la presentación que había corregido la noche anterior. No porque fuera necesario. Más bien por costumbre. Cuando uno trabaja mucho tiempo con datos, los números se quedan dando vueltas en la cabeza como si fueran una canción pegajosa. Subí al piso de la oficina, saludé rápido al guardia de recepción y entré al área. Camila ya estaba en su escritorio. Tenía una taza de café enorme y estaba hablando con Laura, una compañera del equipo de contabilidad. Sí, anoche estuve ajustando unos números para la presentación, le decía. Yo me quedé quieta un segundo mientras dejaba el bolso sobre mi silla. Anoche estuve ajustando. Sentí una pequeña punzada en el estómago. Pero otra vez decidí no pensar demasiado en eso. Encendí la laptop. El ventilador del equipo hizo su ruido habitual mientras cargaba todo. Abrí el correo. 22 mensajes nuevos. Uno de ellos era de Camila. Asunto, presentación lista. Lo abrí. Gracias por revisarlo ayer. Quedó perfecto. Debajo estaba el archivo. Lo abrí por inercia. Las diapositivas eran exactamente las que yo había reorganizado. Las tablas corregidas. Los gráficos nuevos. Incluso la frase que había agregado al final para explicar el impacto del cambio en el proceso. Todo estaba igual.
Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No sabía muy bien qué estaba esperando encontrar. Tal vez una pequeña nota en la portada. Algo como revisión con Valeria o análisis del equipo. Pero no había nada. Solo el título del proyecto, y debajo el nombre de Camila como responsable de la presentación. Cerré el archivo. No tenía sentido quedarse dándole vueltas. A las 10 de la mañana empezaba la reunión con el área de operaciones. Miré el reloj de la computadora. 9:46. Tomé mi cuaderno y fui a la cocina de la oficina a buscar café. El lugar estaba casi vacío. Solo había un microondas girando con el típico sonido metálico y una cafetera que parecía llevar horas calentando la misma jarra. Serví café en mi taza y me apoyé un momento en la mesada. Intenté convencerme de que no era para tanto. Después de todo, yo misma había aceptado revisar la presentación. Nadie me obligó. Y Camila sí iba a presentarla. Quizás simplemente lo había resumido así cuando habló con Laura. Anoche estuve ajustando. Podía ser una forma de hablar. Volví a mi escritorio. A las 10:05, Camila se levantó. Voy a la sala 3, dijo mirando hacia mí. ¿Vienes? Asentí. Caminamos juntas por el pasillo. La sala de reuniones estaba al final, con una pared de vidrio que daba hacia el área de logística. Ya había 4 personas sentadas alrededor de la mesa. El jefe de operaciones, 2 analistas y Martín, que siempre hacía las preguntas más incómodas de todas las reuniones. Camila conectó su laptop al proyector. Bueno, dijo, estuve revisando los reportes de facturación y creo que encontré dónde está el problema. Yo abrí mi cuaderno. La primera diapositiva apareció en la pared. Exactamente como la había dejado la noche anterior. Camila empezó a explicar. Lo que noté es que el flujo de validación tiene un paso duplicado, dijo señalando el gráfico. Mi mano se detuvo sobre la hoja. Esa frase. Era la misma que había escrito yo cuando reorganizaba las diapositivas. Martín se inclinó hacia adelante. ¿Duplicado cómo? Camila pasó a la siguiente diapositiva. Miren, dijo. Si movemos esta validación después del registro principal, evitamos que el sistema genere 2 entradas para la misma transacción. Sentí una mezcla rara de sensaciones. Por un lado, la explicación era correcta. Por otro, cada palabra me resultaba demasiado familiar. El jefe de operaciones asintió lentamente. Eso tendría sentido con los errores que vimos la semana pasada. Camila siguió hablando. Explicó el impacto, los números estimados y el plan para probar el cambio durante los próximos días. Exactamente en el mismo orden que yo había dejado en la presentación. En un momento Martín hizo una pregunta bastante técnica. ¿Y qué pasa con los registros manuales que entran por fuera del sistema? Camila dudó un segundo. Fue apenas una pausa. Pero yo la noté. Miró la diapositiva. Después me miró a mí. Valeria estuvo revisando esa parte también, dijo. ¿Quieres comentar? Sentí todas las miradas girar hacia mí. Respiré. Sí, dije. Los registros manuales no pasan por ese paso duplicado. Por eso el error solo aparece en los automáticos. Martín asintió. Ok, perfecto. La reunión siguió otros 15 minutos. Cuando terminó, todos parecían bastante conformes con la solución. Mientras guardábamos las cosas, el jefe de operaciones le dijo a Camila. Muy buen análisis. Si esto funciona, nos ahorra varios dolores de cabeza. Camila sonrió. Ojalá, dijo. Salimos de la sala. En el pasillo, ella se giró hacia mí. Gracias por ayudar con lo de anoche, dijo en voz baja. Lo dijo con naturalidad. Como si realmente creyera que esa frase equilibraba todo. Yo asentí. De nada. Volvimos al área. La mañana siguió con la rutina habitual, correos, reportes, llamadas cortas. Pero algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue una revelación dramática. Fue más bien una sensación lenta. Como cuando empiezas a notar un ruido en casa que antes no escuchabas. Un pequeño clic. Algo que se repite. Alrededor del mediodía, Laura pasó por mi escritorio. Oye, me dijo, buena la solución que encontraron para lo de facturación. Sí, respondí. Ella sonrió. Camila es súper rápida para detectar esas cosas. Sentí que el clic dentro de mi cabeza sonaba un poco más fuerte. Sonreí por reflejo. Sí, dije. Bastante rápida. Laura siguió caminando. Yo miré la pantalla de mi computadora. Tenía abierto el documento original donde había hecho el análisis días antes.
Las notas seguían ahí. Las fechas. Las fórmulas. El historial de cambios. Todo. Y sin embargo, en la conversación de la oficina, la historia ya estaba tomando otra forma. No era exactamente una mentira. Pero tampoco era la verdad completa. Esa tarde, mientras revisaba unos reportes, escuché a Camila hablando por teléfono con alguien de otra área. Sí, decía, estuve revisando los números estos días y encontramos el problema en el flujo de validación. Encontramos. La palabra quedó flotando en el aire. Yo seguí trabajando. Pero por primera vez empecé a preguntarme algo que hasta ese momento nunca me había planteado con tanta claridad. ¿Cuántas de esas cosas que encontrábamos, había encontrado realmente yo? Durante los días siguientes el cambio en el sistema empezó a probarse. El área de operaciones implementó el ajuste en un entorno de prueba y, tal como habíamos calculado, los registros duplicados desaparecieron casi por completo. Los reportes empezaron a verse mucho más limpios. Eso, en teoría, era una buena noticia para todos. Pero también significaba que el tema se estaba comentando cada vez más dentro de la oficina. Y cada vez que alguien lo mencionaba, el nombre que aparecía primero no era el mío. Una mañana, mientras revisaba los reportes semanales, escuché al jefe hablando cerca de la impresora. Lo de facturación estuvo muy bien visto, decía. Camila lo detectó rapidísimo. No lo dijo con mala intención. De hecho, lo dijo con el tono tranquilo de alguien que simplemente está comentando algo positivo. Pero aún así sentí una pequeña presión en el pecho. Seguí mirando la pantalla. Intenté concentrarme en las celdas del Excel. Había una columna que no estaba cuadrando con el total y necesitaba revisar el origen de los datos. Pero mi cabeza no estaba completamente ahí. Porque en ese momento empecé a recordar otras situaciones. Pequeñas cosas que habían pasado en los últimos meses. Cosas que, en su momento, me parecieron normales. Una vez Camila me había pedido ayuda con un reporte mensual. Solo quiero asegurarme de que estoy interpretando bien los números, me había dicho. Terminamos revisándolo juntas durante casi una hora. Yo le expliqué cómo se calculaban ciertos indicadores y por qué algunos meses aparecían variaciones raras. 2 días después, en una reunión, le escuché explicar exactamente lo mismo. Casi con las mismas palabras. En ese momento no pensé en nada extraño. Habíamos trabajado juntas en eso. Pero ahora, recordándolo, la sensación era un poco diferente. Otra vez, semanas atrás, Camila tenía que preparar un resumen para dirección. Era un documento corto, de esos que circulan mucho por correo porque nadie tiene tiempo de leer informes largos. Me lo había enviado una tarde. ¿Le das una mirada rápida? Cuando lo abrí, vi que faltaban varios datos importantes. No porque Camila fuera descuidada, sino porque simplemente no tenía acceso a ciertos reportes históricos. Así que los busqué yo. Agregué números, corregí un gráfico, ajusté una conclusión que estaba un poco apresurada. Nada enorme. Solo pequeños ajustes. Al día siguiente, ese documento circuló por toda la empresa. Y otra vez, el nombre que aparecía como responsable era el de Camila. En ese momento tampoco me molestó demasiado. O al menos eso pensé. Porque siempre me repetía lo mismo. Es trabajo del equipo. Lo importante es que salga bien. Ya habrá otra oportunidad. El problema era que esas oportunidades nunca parecían llegar. Mientras más lo pensaba, más recordaba situaciones similares. Correos donde yo había explicado algo largo y detallado, y luego Camila lo resumía en una línea frente al jefe. Archivos que yo preparaba para análisis, y después aparecían en presentaciones que ella exponía. Comentarios en reuniones donde ella decía estuve viendo esto, cuando en realidad lo habíamos revisado juntas durante horas. No eran mentiras directas. Eso era lo más confuso. Porque técnicamente no estaba diciendo algo falso. Solo estaba contando la historia de una manera donde su papel quedaba más visible. Y el mío, un poco más borroso. A la hora del almuerzo me senté en la pequeña mesa del comedor de la oficina. Había traído un tupper con arroz y verduras que había cocinado la noche anterior. Lo calenté en el microondas mientras escuchaba el zumbido del aparato. Cuando me senté, Laura estaba revisando su teléfono frente a mí. Oye, me dijo levantando la vista. ¿Escuchaste lo de la reunión del viernes? No, respondí. Y el jefe quiere que Camila presente el proyecto de mejora del proceso. Parece que dirección está interesada. Me quedé quieta un segundo con el tenedor en la mano. ¿Qué proyecto? Pregunté. El de facturación, dijo Laura. El que detectó ella. El arroz todavía estaba demasiado caliente. Pero igual tomé un bocado. Ah, dije. Laura siguió hablando.
La verdad estuvo bueno que alguien lo viera. Ese error llevaba meses ahí. Asentí. Sí. Comí en silencio un momento, intentando mantener la cara tranquila. Laura no estaba siendo malintencionada. Solo estaba repitiendo la versión que ya circulaba por la oficina. Después de todo, Camila había sido quien lo presentó en las reuniones. Quien lo explicó frente al jefe. Quien había estado hablando con otras áreas. Desde afuera, era lógico que la gente pensara que la idea había sido suya. Cuando terminé de comer llevé el recipiente al lavadero. Mientras abría la llave del agua fría me quedé mirando un momento la ventana pequeña que daba al estacionamiento. Ahí fue cuando una pregunta empezó a formarse en mi cabeza. Una pregunta incómoda. Porque no era sobre Camila. Era sobre mí. ¿Por qué nunca decía nada? No era que no tuviera oportunidades. En las reuniones estaba ahí. En los correos también. Podría haber mencionado mi parte del trabajo en cualquier momento. Pero cada vez que imaginaba hacerlo, algo dentro de mí se frenaba. Me parecía innecesario. O incómodo. O demasiado competitivo. Como si reclamar crédito fuera una especie de mala educación profesional. Cerré la llave del agua. Sequé el tupper con una servilleta y lo guardé en mi bolso. Cuando volví al área de trabajo, Camila estaba de pie junto al escritorio del jefe. Sí, el viernes puedo presentar todo, decía. Preparo algo claro para dirección. El jefe asintió. Perfecto. Camila se giró y me vio. Ah, vale, dijo. Después vemos unos números del proyecto, ¿sí? Sonreí. Claro. Se fue a su escritorio. Yo me senté frente a mi computadora. Abrí el Excel donde había empezado todo. Las columnas seguían ahí. Los cálculos. Las fórmulas. El análisis que había armado paso por paso durante varios días. Miré la fecha de creación del archivo. Luego miré el historial de cambios. Mi nombre aparecía en casi todas las modificaciones. Y de pronto sentí algo nuevo. No era enojo todavía. Era más bien una sensación de incomodidad, mezclada con claridad. Como si una imagen que antes estaba desenfocada empezara lentamente a verse nítida. Porque si el viernes Camila iba a presentar el proyecto frente a dirección. Entonces lo que estaba pasando ya no era solo una pequeña confusión de oficina. Era algo mucho más grande. Y por primera vez empecé a preguntarme si tal vez había estado dejando pasar demasiadas cosas. El jueves en la noche me llevé trabajo a casa. No porque fuera estrictamente necesario, sino porque no lograba quedarme tranquila. Había algo en la cabeza que no se apagaba. Preparé algo rápido de cenar, unos huevos revueltos y pan tostado, y me senté en la mesa con la laptop abierta. El archivo del proyecto seguía ahí. Lo abrí otra vez. Revisé las pestañas. Los cálculos. Las notas que había dejado para mí misma. Revisar impacto en registros manuales. Confirmar con contabilidad antes de implementar. Posible error en validación duplicada. Leí esas frases como si no las hubiera escrito yo. Como si fueran de otra persona. Después abrí la carpeta compartida. Busqué la presentación que Camila estaba preparando para el viernes. Ahí estaba. Proyecto-mejora-proceso-v3-final, PPTX. Hice clic. Las diapositivas se abrieron una por una. El mismo orden. Los mismos gráficos. Incluso las advertencias que yo había agregado como notas, ahora estaban integradas como parte del discurso principal. Me quedé mirando la pantalla. Esta vez no sentí duda. Sentí algo más claro. Más incómodo. Más difícil de ignorar. Porque ya no era una sensación vaga. Era evidente. Cerré la presentación y me recosté un momento en la silla. El ventilador de la laptop seguía sonando, constante. Miré alrededor del departamento. La cocina todavía estaba desordenada. Había una bolsa del supermercado en una silla, con cosas que no había guardado. El reloj marcaba las 10:47 de la noche. Y yo seguía pensando en una presentación que ni siquiera iba a exponer. Suspiré. Cerré la computadora. Por primera vez en varios días, tomé una decisión pequeña. No iba a abrirla otra vez esa noche. Fui a la cocina, guardé lo que faltaba, lavé el plato y apagué la luz. Antes de dormir, dejé el celular boca abajo sobre la mesa de noche. Pero aún así, tardé en dormirme. Porque la pregunta seguía ahí. ¿Por qué estaba permitiendo esto? El viernes llegué temprano a la oficina. Más temprano de lo normal. El área todavía estaba medio vacía.
Encendí la computadora y abrí directamente el correo. No tenía mensajes nuevos importantes. Solo recordatorios automáticos y algunas respuestas pendientes. Abrí el calendario. La reunión con dirección estaba marcada a las 11. Miré la pantalla unos segundos. Luego abrí una carpeta nueva en mi escritorio. La nombré. Proyecto-proceso-Valeria. No sabía exactamente por qué lo hacía. Pero empecé a guardar cosas. El Excel original. Versiones anteriores. Correos donde había explicado el problema. Mensajes donde compartía avances. No era un gesto dramático. Era algo más metódico. Ordenado. Como si estuviera armando una especie de respaldo. A las 9:30, la oficina ya estaba llena. El sonido de teclados, conversaciones bajas y tazas de café chocando volvió a ser el de siempre. Camila llegó unos minutos después. Buen día, dijo dejando su bolso. Buen día, respondí. Se sentó y encendió su computadora. Hoy es el día, dijo sonriendo. Asentí. Sí. Después te muestro cómo quedó la presentación final, agregó. Dale. La vi abrir el archivo. Cambiar una palabra aquí, ajustar un gráfico allá. Todo con la misma seguridad de alguien que domina lo que está haciendo. A las 10:50, se levantó. Voy yendo, dijo. ¿Vienes? La miré un segundo. Sí, respondí, cerrando mi cuaderno. Caminamos juntas hacia la sala grande. Esta vez no era una reunión cualquiera. La sala era más amplia. Había una pantalla grande, una mesa larga y varias personas que no veía todos los días. Gente de dirección. Personas que tomaban decisiones. Nos sentamos. Camila conectó su laptop. Yo me acomodé en una silla lateral, con mi cuaderno sobre las piernas. La reunión empezó puntual. Bueno, Camila, dijo uno de los directores. Nos comentaron que detectaste una mejora importante en el proceso de facturación. ¿Detectaste? La palabra se quedó flotando en el aire. Camila sonrió. Sí, dijo. Estuve revisando los reportes estas semanas y encontré un punto donde se estaban generando duplicados. Sentí el mismo nudo en el estómago que en la primera reunión. Pero esta vez, no era sorpresa. Era reconocimiento. Como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. La presentación comenzó. Diapositiva 1. Contexto. Diapositiva 2. Problema. Diapositiva 3. Análisis. Todo fluía perfectamente. Las palabras. Los tiempos. Las pausas. Era una buena presentación. No podía negarlo. Pero mientras hablaba, yo miraba detalles. Pequeños detalles. Frases que recordaba haber escrito en noches como la del jueves. Gráficos que había corregido. Notas que ahora estaban en voz alta frente a todos. En un momento, uno de los directores preguntó. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a esta conclusión? Camila no dudó. Fueron varios días revisando datos, respondió. Pero cuando encontré el patrón, todo empezó a tener sentido. Apreté el bolígrafo entre los dedos. Varios días. Sí. Eso era cierto. Pero no de la forma en que lo estaba contando. La presentación siguió. Más preguntas. Más respuestas. Y entonces llegó el momento que cambió algo dentro de mí. Uno de los directores, un hombre que casi no había hablado hasta ese punto, se inclinó hacia adelante. ¿Tienen respaldo de cómo evolucionó el análisis? Preguntó. Me interesa ver el paso a paso. Hubo un segundo de silencio. Muy breve. Pero suficiente. Camila parpadeó. Sí, dijo. Tenemos los archivos. Tenemos. Otra vez esa palabra. Sentí algo moverse dentro de mí. No fue impulso. No fue rabia. Fue claridad. Bajé la mirada hacia mi cuaderno. Luego levanté la vista. Yo tengo las versiones del análisis, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. La sala se quedó en silencio. Camila me miró. Por primera vez en mucho tiempo, no con seguridad. Sino con algo distinto. Algo más tenso. El director asintió. Perfecto, dijo. ¿Podemos verlas? Tragué saliva. Asentí. Sí. Abrí mi laptop. La carpeta que había creado esa mañana seguía ahí. La abrí. Archivo por archivo. Fechas. Versiones.
Cambios. Todo ordenado. Giré la computadora ligeramente para que pudieran ver. Que empecé a revisar esto la semana pasada, dije. Primero identifiqué las inconsistencias en los reportes. No estaba temblando. Eso fue lo que más me sorprendió. Estaba tranquila. Explicando. Como siempre lo hacía. Pero esta vez, sin quedarme atrás. La sala escuchaba. En silencio. Y mientras hablaba, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era una victoria. Todavía no. Pero por primera vez en mucho tiempo, tampoco era silencio. Durante unos segundos nadie dijo nada. Solo se escuchaba el leve zumbido del proyector y el sonido de alguien moviendo una silla al fondo de la sala. Yo seguía con la mano apoyada en la laptop, con la carpeta abierta, mostrando los archivos. Las fechas eran claras. Los nombres también. No había nada ambiguo ahí. El director que había hecho la pregunta se inclinó un poco más. A ver, dijo, ¿puedes abrir el primero? Asentí. Hice clic. El Excel se abrió. Ahí estaban las primeras inconsistencias marcadas, las notas, los cálculos iniciales. Y este fue el primer análisis que armé cuando vi que los números no cerraban, expliqué. Mi voz sonaba normal. Eso me sorprendía. Porque por dentro, había algo moviéndose fuerte. No era nervio. Era más bien como una tensión que llevaba tiempo acumulándose y que finalmente encontraba un lugar por donde salir. El director miró la pantalla. Luego miró a Camila. ¿Que esto lo trabajaron juntas desde el inicio? Preguntó. Esa pregunta quedó suspendida en el aire. Camila tardó un segundo en responder. Sí, dijo. O sea, fuimos viendo el tema entre las dos. Sentí que esa respuesta intentaba acomodar todo en una versión cómoda. Ni completamente falsa. Ni completamente cierta. El director volvió a mirar la pantalla. Ya, dijo. ¿Y cómo evolucionó esto? Pasé al siguiente archivo. Después de eso, ajusté el flujo de validación, continué. Ahí fue donde apareció el paso duplicado. Hice clic en otra pestaña. Y acá probé el impacto con distintos escenarios. La explicación era técnica. Concreta. Sin adornos. Como siempre había trabajado. Pero esta vez no estaba escondida en un archivo que alguien más iba a presentar. Estaba ahí. Diciéndolo yo. Uno de los analistas que estaba sentado al lado del director asintió varias veces. Esto está bastante bien armado, comentó. Sentí algo raro en el pecho. No era orgullo exactamente. Era reconocimiento. Algo que no venía sintiendo hacía tiempo. Camila permanecía en silencio. La vi de reojo. Tenía la mirada fija en la pantalla, pero su expresión ya no era la misma de antes. No era la seguridad con la que había empezado la presentación. Era otra cosa. Más rígida. El director volvió a hablar. ¿Y la presentación que vimos recién, la armaste tú también? La pregunta fue directa. Sin rodeos. Y esta vez no había mucho espacio para respuestas ambiguas. Sentí el peso de la situación caer de golpe. No porque no supiera qué decir. Sino porque sabía que lo que dijera iba a cambiar algo. Respiré. Yo armé el análisis y la estructura del proceso, respondí. La presentación la trabajamos sobre eso. No fue una acusación. No levanté la voz. No señalé a nadie. Solo dije lo que era. Silencio. Otra vez ese silencio incómodo que nadie quiere ser el primero en romper. El jefe, que hasta ese momento había estado bastante callado, intervino. Bueno, dijo, lo importante es que el trabajo salió bien y que tenemos una mejora clara. Asentí levemente. Esa frase era familiar. Demasiado familiar. Era exactamente el tipo de cierre que yo misma me había repetido muchas veces para no incomodarme. Lo importante es que salió bien. Pero esta vez, no me alcanzó. El director no parecía completamente convencido. Y sí, dijo, claro. Pero también es importante entender cómo se está trabajando internamente. Miró otra vez la pantalla. Porque esto no es un ajuste menor. Nadie respondió. La tensión en la sala era evidente. Camila se movió en su silla. Igual, dijo, al final lo vimos entre las dos. Fue bastante colaborativo. Esa palabra. Colaborativo. Sentí algo en el pecho. Pero ya no era duda. Era claridad. Y por primera vez, no sentí la necesidad de suavizarlo. Yo hice el análisis completo, dije. La frase salió más firme de lo que esperaba.
Sin enojo. Sin elevar el tono. Pero sin dejar espacio para interpretaciones. La sala quedó completamente en silencio. Camila me miró. Directo. Y esta vez sí había algo en su mirada. Algo que no había visto antes. No era solo incomodidad. Era darse cuenta. El director asintió lentamente. Bien, dijo. Eso es importante. Se recostó en la silla. Porque una cosa es colaborar, y otra es quien está empujando realmente el trabajo. Nadie dijo nada. Pero ya no hacía falta. La reunión continuó unos minutos más. Se hablaron de próximos pasos, de implementación y de seguimiento. Pero el tono ya era otro. Más medido. Más atento. Cuando terminó, todos empezaron a levantarse. El director se acercó a mí. Buen trabajo, me dijo. Se nota el nivel de detalle. Y gracias, respondí. Fue una palabra simple. Pero se sintió diferente. Más real. Camila guardó su laptop en silencio. No dijo nada mientras salíamos de la sala. Caminamos por el pasillo. El sonido de nuestros pasos era lo único que se escuchaba. Al llegar al área, cada una fue directo a su escritorio. Me senté. Abrí la computadora. Pero no hice nada durante unos segundos. Solo me quedé mirando la pantalla. Sintiendo como todo lo que había pasado en esa sala seguía acomodándose dentro de mí. No había sido una pelea. No hubo gritos. No hubo una escena dramática. Pero algo había cambiado. Y no solo afuera. También adentro. Minutos después, recibí un correo. Era del jefe. Asunto, seguimiento proyecto facturación. Lo abrí. Valeria, ¿puedes encargarte del seguimiento técnico de la implementación? Leí la línea 2 veces. Luego miré hacia el escritorio de Camila. Ella estaba viendo su pantalla. Seria. Concentrada. Como si nada hubiera pasado. Volví al correo. No respondí de inmediato. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa presión constante en el pecho. No porque todo estuviera resuelto. Sino porque algo importante acababa de cambiar. Y esta vez, no había sido en silencio. No respondí el correo de inmediato. Lo dejé abierto mientras miraba la pantalla sin leer realmente nada más. Encargarte del seguimiento técnico. Esa frase, en otro momento, me habría parecido normal. Incluso lógica. Era el tipo de trabajo que siempre terminaba haciendo. El trabajo constante. El que sostiene todo por debajo. Pero después de lo que había pasado en la reunión, ya no sonaba igual. Levanté la vista. El ruido de la oficina había vuelto poco a poco a la normalidad. Teclados, conversaciones bajas, alguien riéndose en otra área. Como si nada importante hubiera pasado. Como si esa tensión en la sala de reuniones hubiera sido solo un paréntesis. Miré hacia el escritorio de Camila. Seguía concentrada en su computadora. No había vuelto a hablarme. Ni un comentario. Ni una mirada. Nada. Y eso, de alguna forma, era más incómodo que cualquier discusión. Volví al correo. Esta vez sí respondí. Sí, me encargo. Lo envié sin agregar nada más. Después abrí el Excel del proyecto. Los datos de la prueba seguían cargándose. Las primeras líneas confirmaban lo que ya sabíamos. El error había desaparecido. Empecé a revisar todo con detalle. Fechas, registros, variaciones. Trabajo técnico. Concreto. Familiar. Pero ahora había una diferencia. Cada vez que encontraba algo, lo anotaba. No solo en el archivo. También en un documento aparte. Con fechas. Con contexto. Con explicaciones claras. No era paranoia. Era orden. Pasó una hora. Luego otra. A eso de la 1 de la tarde, el hambre empezó a hacerse sentir. Abrí mi bolso y saqué el tupper que había traído. Pasta con verduras. La calenté en el microondas mientras miraba el reloj. 1:17 de la tarde. El comedor estaba más lleno que el día anterior. Me senté en una esquina, como siempre. A los pocos minutos, alguien se sentó frente a mí. Era Martín. ¿Te molesta?, preguntó. No, respondí. Empezamos a comer en silencio. Después de unos segundos, levantó la vista. Oye, dijo, lo de la reunión de hoy. No terminó la frase.
Pero no hacía falta. Sí, respondí. Martín asintió. Se notó. Bajé la mirada al plato. ¿Qué cosa? Que el trabajo lo llevabas tú, dijo, sin rodeos. Sentí algo raro. No incómodo. Pero tampoco completamente fácil de recibir. Bueno, murmuré, lo trabajamos. Martín negó levemente con la cabeza. No, dijo. Se notó. Hubo un pequeño silencio. A veces pasa, agregó. Hay gente que es buena mostrando, y gente que es buena haciendo. No lo dijo como crítica. Lo dijo como una observación. Como algo que había visto antes. Seguí comiendo. Igual, continuó, hiciste bien en mostrarlo. Levanté la vista. Sí. Sí, respondió. Porque si no, nadie lo ve. Esa frase se me quedó dando vueltas. Si no, nadie lo ve. Martín terminó de comer, se levantó y se fue con un gesto corto de despedida. Yo me quedé unos segundos más. Mirando el plato casi vacío. Pensando en lo simple que había sido todo, en realidad. No había hecho nada extraordinario. No había armado una escena. Solo había hablado. Había mostrado lo que ya existía. Y sin embargo, eso había sido suficiente para cambiar algo. La tarde avanzó tranquila. Demasiado tranquila. Camila no me habló en todo el día. Ni siquiera para cosas de trabajo. Eso, en sí mismo, ya era extraño. Porque antes siempre había algún mensaje. Alguna consulta. Algún oye, ¿puedes ver esto rápido? Pero ese viernes, nada. A las 4:30, mientras estaba revisando un reporte, recibí un mensaje en el chat interno. Era de ella. ¿Podemos hablar un momento? Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Sentí una pequeña tensión en el cuerpo. No miedo. Pero sí anticipación. Claro, respondí. A los pocos minutos, apareció en mi escritorio. ¿Salimos un momento? Preguntó. Asentí. Fuimos a una pequeña sala de reuniones vacía. Cerró la puerta. Se quedó de pie un segundo. Luego se apoyó en la mesa. ¿Qué fue eso? Dijo. La pregunta fue directa. Sin rodeos. La miré. ¿Qué cosa? Lo de la reunión, respondió. No hacía falta decirlo así. Sentí algo en el pecho. Pero no era culpa. Era, claridad otra vez. Solo respondí lo que preguntaron, dije. Camila soltó una pequeña risa, pero no era una risa real. Sí, pero lo hiciste ver como si yo no hubiera hecho nada. Esa frase me cayó raro. Porque no era lo que había pasado. No dije eso, respondí. Pero se entendió así, insistió. Hubo un silencio corto. La miré. Por primera vez, no estaba tratando de suavizar la situación. Yo hice el análisis, dije. Sin levantar la voz. Sin agresividad. Solo, afirmando. Camila frunció el ceño. Trabajamos juntas, dijo. No de la misma forma, respondí. Otra pausa. El aire en la sala se sentía más pesado. Vale, dijo ella, siempre hemos trabajado así. Nunca te había molestado. Esa frase. Esa fue la que terminó de acomodar todo. Porque tenía razón. Nunca había dicho nada. Nunca había marcado un límite. Nunca había corregido cómo se contaban las cosas. Pero eso no significaba que estuviera bien. Que no haya dicho nada antes, no significa que esté bien, dije. Camila me miró en silencio. Por un segundo pareció que iba a responder algo más. Pero no lo hizo. Se quedó ahí. Procesando. Y en ese momento, lo entendió. No completamente, quizás. Pero lo suficiente. Porque su postura cambió. Ya no era confrontación. Era otra cosa. Más contenida. Bueno, dijo finalmente. Tendremos que organizarnos mejor entonces. Asentí. Sí. No hubo disculpas. No hubo una gran resolución. Solo ese acuerdo incómodo. Real. Como suelen ser estas cosas. Salimos de la sala. Volvimos al área. Cada una a su escritorio. Pero algo ya no era igual. No en cómo trabajábamos. Sino en lo que yo estaba dispuesta a permitir. El lunes siguiente la oficina se sentía distinta. No por algo evidente. Nadie hablaba de la reunión del viernes en voz alta. No había comentarios directos.
Pero en los pequeños detalles, se notaba. En cómo algunas personas me miraban cuando pasaban por mi escritorio. En el tono un poco más cuidadoso del jefe cuando hacía preguntas. En la forma en que Camila se mantenía más callada de lo normal. Llegué, dejé mi bolso, encendí la computadora y abrí directamente el archivo del seguimiento. Tenía varias notas pendientes del viernes. Empecé a trabajar. Correos. Revisión de datos. Un par de ajustes que el área de operaciones había pedido durante el fin de semana. Todo bastante técnico. Todo bastante claro. A las 9:30, llegó el primer correo importante del día. Era del jefe. Asunto, reunión seguimiento proyecto facturación. Lo abrí. Valeria, ¿puedes liderar la revisión técnica hoy con operaciones? Copio a Camila para coordinación. Leí la línea 2 veces. Liderar. No era una palabra nueva. Pero en ese contexto, sí lo era. Miré hacia el escritorio de Camila. Ella también estaba leyendo el correo. No levantó la vista. No dijo nada. Cerré el mensaje. Respiré. Y respondí. Claro. Envío agenda en unos minutos. Abrí un documento en blanco. Empecé a escribir los puntos de la reunión. Ordenados. Con tiempos. Con responsables claros. Por primera vez, no estaba armando algo que alguien más iba a presentar. Esta vez, lo estaba liderando yo. A las 11, entré a la sala de reuniones. Las mismas personas de siempre. Operaciones, un par de analistas, y esta vez también el jefe. Camila llegó un minuto después. Se sentó. Abrió su laptop. Sin comentarios. Comencé la reunión. Bueno, dije, revisemos primero los resultados del fin de semana. Mi voz sonaba estable. Sin esfuerzo. Fui pasando punto por punto. Mostrando datos. Explicando cambios. Respondiendo preguntas. No había tensión. No había dudas. Porque ese era mi terreno. En un momento, uno de los analistas preguntó algo específico sobre una variación en los registros manuales. Antes, probablemente habría esperado a que Camila respondiera o habría dudado un segundo. Pero esta vez no. Eso viene de un ajuste en la carga del viernes, expliqué. No pasa por el flujo nuevo. El analista asintió. Seguimos. En ningún momento sentí que tenía que demostrar nada. Simplemente, estaba ahí. Haciendo mi trabajo. Al terminar, el jefe dijo. Bien, esto está mucho más claro. Asentí. Seguimos monitoreando esta semana, respondí. La reunión se cerró. Las personas empezaron a salir. Camila guardó sus cosas en silencio. Cuando pasamos por el pasillo, caminamos lado a lado unos segundos. Te salió bien, dijo finalmente. La miré. Y gracias. No sonó forzado. Pero tampoco cercano. Era, correcto. Nada más. Los días siguientes fueron acomodándose en una nueva rutina. No perfecta. Pero diferente. Camila ya no me pedía revisar rapidísimo cosas a última hora. Cuando trabajábamos en algo en conjunto, los correos empezaron a ser más claros. Más específicos. Valeria revisó. Análisis técnico por Valeria. Coordinación con Camila. Pequeños cambios. Pero importantes. Aún así, no todo era cómodo. Había momentos tensos. Silencios largos. Conversaciones estrictamente laborales. Y una distancia que antes no estaba. Pero curiosamente, esa distancia no me incomodaba tanto como habría pensado. Porque no era una distancia vacía. Era una distancia con límites. Y eso se sentía distinto. Una tarde, mientras organizaba unos archivos, Laura se acercó a mi escritorio. Oye, dijo, ahora todo el mundo te busca para ese proyecto. Sonreí levemente. Bueno, es lo que estoy viendo. Laura se apoyó en la mesa. Se nota quien lo conoce de verdad. Esa frase, otra vez. Simple. Pero directa. Supongo, respondí. Laura me miró un segundo más. A veces hay que decir las cosas, agregó. Si no, nadie se entera. Asentí. Sí. Se fue. Yo volví a la pantalla. Pero ya no con esa sensación de estar invisible. Esa misma semana, el jefe organizó una reunión más grande. Con varias áreas. El proyecto ya estaba avanzando bien y querían mostrar resultados.
Cuando vi la invitación, lo primero que hice fue buscar el nombre del presentador. Esta vez, aparecía el mío. Me quedé mirando el correo unos segundos. No porque no quisiera, sino porque todavía estaba acostumbrada a otra cosa. El día de la reunión llegó. Entré a la sala. La misma pantalla. La misma mesa. Pero no la misma sensación. Conecté mi laptop. Abrí la presentación. Esta vez la había armado yo. Desde cero. Con mi estructura. Con mis palabras. La reunión empezó. Bueno, Valeria, dijo el jefe. Cuéntanos cómo va esto. Respiré. Y empecé. No fue perfecto. Hubo un par de momentos donde tuve que detenerme un segundo para ordenar ideas. Alguna diapositiva que podría haber explicado mejor. Pero no importaba. Porque esta vez, la voz que contaba la historia coincidía con la persona que la había construido. Al final, hubo preguntas. Respuestas. Comentarios. Y cuando terminó, alguien dijo. Se nota el trabajo que hay detrás. Esa frase. Esa sí se sintió distinta. No porque fuera un elogio. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, era claro a quién se lo estaban diciendo. Cuando salí de la sala, no sentí euforia. Ni una gran satisfacción. Sentí algo más tranquilo. Más estable. Como cuando algo finalmente encaja en su lugar después de haber estado torcido mucho tiempo. Volví a mi escritorio. Me senté. Abrí la computadora. Y seguí trabajando. Pero esta vez, sin esa sensación constante de estar desapareciendo dentro de mi propio esfuerzo. Con el paso de las semanas, todo empezó a asentarse. No de golpe. No con un cambio radical. Sino de esa forma silenciosa en la que cambian las dinámicas reales. El proyecto siguió avanzando. Los errores en el sistema prácticamente desaparecieron y los reportes empezaron a salir limpios de forma constante. Eso hizo que el trabajo se volviera más visible. Más gente empezó a involucrarse. Más reuniones. Más correos. Más seguimiento. Y en medio de todo eso, mi nombre empezó a aparecer donde antes no aparecía. En asuntos de correo. En invitaciones. En comentarios de otras áreas. No como algo exagerado. No como un reconocimiento espectacular. Pero sí como algo claro. Consistente. Y eso, para mí, ya era suficiente. Mi rutina también cambió, aunque al principio no me di cuenta. Seguía levantándome temprano. Preparando café. Revisando pendientes en el bus. Pero había pequeños detalles distintos. Ya no llegaba a la oficina con esa sensación de ir un paso atrás. Ya no revisaba los correos pensando en qué cosas tenía que arreglar en silencio. Ahora, hablaba. Preguntaba. Respondía. Y cuando algo era mío, lo decía. Sin explicaciones largas. Sin justificaciones. Solo, lo decía. Una mañana, mientras revisaba un reporte, encontré un error pequeño en una de las cargas. Nada grave. Pero suficiente como para que, si se repetía, volviera a generar inconsistencias. Abrí el chat. Antes, probablemente le habría escrito a Camila primero. Ahora no. Escribí directamente al grupo del proyecto. Detecté un desfase en los registros manuales del martes. Lo estoy revisando, pero dejo el aviso. En menos de un minuto, el jefe respondió. Perfecto, gracias. Otro analista agregó. Lo vimos también, parece menor. Cerré el chat. Seguí trabajando. Sin pensar demasiado en eso. Pero ese tipo de cosas, antes no pasaban. Con Camila, la relación se volvió completamente profesional. Correcta. Educada. Pero sin esa cercanía inicial. Ya no almorzábamos juntas. Ya no había conversaciones largas en el escritorio. Ni mensajes fuera de horario. Y aunque al principio eso me generó cierta incomodidad, con el tiempo se volvió simplemente normal. Porque esa cercanía que habíamos tenido antes, no era tan equilibrada como yo pensaba. Un jueves, casi al final de la jornada, estaba terminando un reporte cuando Camila se acercó. Oye, dijo, ¿tienes un minuto? Levanté la vista. Sí. Se quedó de pie al lado de mi escritorio. Estoy armando un resumen para dirección, dijo. Sobre el impacto del cambio. Asentí. Ok. Hubo un pequeño silencio. Quería preguntarte cómo prefieres que manejemos los créditos en el documento, agregó. La miré.
Esa pregunta no existía antes. Podemos ponerlo claro, respondí. Análisis técnico y desarrollo del proceso por mi lado. Coordinación e implementación contigo. Camila asintió. Sí, tiene sentido. No hubo tensión. No hubo ironía. Solo, claridad. Te lo paso antes de enviarlo, dijo. Dale. Se fue. Y mientras la veía volver a su escritorio, pensé en lo simple que era todo ahora. No fácil. Pero sí claro. Esa noche no me llevé trabajo a casa. Llegué, dejé las llaves en la mesa y me senté un momento en el sillón. El departamento estaba en silencio. Fui a la cocina. Abrí la heladera. Saqué lo que había comprado el día anterior. Verduras. Un poco de pollo. Nada especial. Pero suficiente. Cociné sin apuro. Sin la laptop abierta al lado. Sin revisar el celular cada 2 minutos. Y mientras cortaba los ingredientes, me di cuenta de algo. Hacía tiempo que no llegaba así a casa. Sin esa sensación de arrastre. Sin la cabeza llena de cosas que no había dicho. El viernes, antes de irme, revisé mi lista de pendientes. Quedaban un par de cosas para el lunes. Las anoté. Cerré la computadora. Guardé el cuaderno. Apagué la luz del escritorio. Cuando me levanté, el área ya estaba medio vacía. Algunos compañeros seguían trabajando. Otros ya se habían ido. Camila estaba guardando sus cosas. Pasé por su lado. Buen fin de semana, dije. Levantó la vista. Igual, respondió. Fue un intercambio simple. Sin peso. Sin historia detrás. Y eso, también era nuevo. Mientras salía del edificio, el aire de la tarde me pegó en la cara. Caminé hacia la parada del bus. El ruido de la calle, la gente, los autos, todo se sentía igual que siempre. Pero yo no. Y no era algo grande. No era una transformación dramática. Era algo más chico. Más concreto. Más real. Había dejado de esperar que las cosas se acomodaran solas. Había dejado de asumir que el trabajo bien hecho, por sí solo, iba a encontrar su lugar. Porque no siempre pasa. A veces, hay que decirlo. Aunque incomode. Aunque llegue tarde. Aunque no salga perfecto. Subí al bus. Me senté cerca de la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, no abrí el celular para revisar pendientes. Solo me quedé mirando la calle. Con una sensación nueva. Más liviana. Como si algo que había estado cargando sin darme cuenta, finalmente ya no estuviera ahí. Unas semanas después, recibí un correo que no estaba esperando. Era del área de recursos humanos. Asunto: revisión de desempeño ciclo actual. Lo abrí sin pensar demasiado. Era esa época del año. Evaluaciones, feedback, objetivos. Nada fuera de lo normal. Pero cuando empecé a leer, algo me llamó la atención. Había un apartado nuevo. Oportunidades de crecimiento y liderazgo. Debajo, mi nombre. Y una línea que me hizo detenerme. Se destaca su capacidad analítica y su reciente visibilidad en proyectos clave. Me quedé mirando esa frase un momento. Reciente visibilidad. Era curioso. Porque la capacidad siempre había estado. El trabajo también. Lo único que había cambiado, era que ahora se veía. Seguí leyendo. Había comentarios del jefe. Del área de operaciones. Incluso una mención directa al proyecto de facturación. Nada exagerado. Nada inflado. Pero claro. Consistente. Real. Cerré el correo. Me recosté un poco en la silla. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí esa mezcla de duda que me acompañaba siempre que recibía feedback. Esa sensación de estar a medias. De no saber si lo que se decía realmente reflejaba lo que hacía. Esta vez, sí. Esa tarde, mientras ordenaba unos archivos viejos en mi computadora, encontré una carpeta que no recordaba. La abrí. Eran versiones antiguas de reportes. Análisis. Presentaciones. Trabajo de meses. Quizás años. Archivos que había armado con el mismo cuidado. La misma dedicación. Pero que nunca habían tenido ese espacio visible. Me quedé mirando los nombres. Las fechas. Y me di cuenta de algo que no había terminado de procesar hasta ese momento. No era la primera vez que alguien más contaba mejor el trabajo que yo hacía. Solo era la primera vez que yo lo detenía.
Cerré la carpeta. No porque no importara, sino porque ya no tenía sentido quedarse ahí. Esa semana, el proyecto se dio oficialmente por implementado. Hubo un pequeño anuncio interno. Un correo general. Resultados. Impacto. Agradecimientos. Esta vez, los nombres estaban bien. Sin ambigüedades. Sin espacios raros. Leí el mensaje una vez. Luego lo cerré. No sentí necesidad de releerlo. Porque no era el correo lo importante. Era todo lo que había pasado antes. Ese mismo viernes, antes de irme, limpié un poco mi escritorio. Tiré papeles que ya no servían. Ordené el cajón. Guardé algunos posits viejos que ya ni recordaba por qué estaban ahí. Entre ellos encontré uno pequeño, doblado. Lo abrí. Era una nota que había escrito semanas atrás. Una lista rápida. Revisar números. Corregir presentación. No olvidar enviar antes de las 9. Me quedé mirándola. Era una lista simple. Pero en ese momento me representaba bastante. Siempre corrigiendo. Siempre ajustando. Siempre llegando antes. Pero en silencio. La doblé otra vez. Y esta vez sí, la tiré. Cuando apagué la computadora y me levanté, sentí algo distinto. No era alivio. No era orgullo. Era cierre. Como cuando terminas algo que llevaba tiempo abierto, aunque no supieras exactamente qué era. Salí de la oficina. El pasillo. El ascensor. El ruido de la calle. Todo igual. Pero yo no. Con el tiempo entendí algo que me habría gustado saber antes. Durante mucho tiempo creí que trabajar bien era suficiente. Que si uno hacía las cosas con cuidado, con responsabilidad, con detalle, eventualmente eso se iba a notar. Y a veces sí. Pero muchas veces no. Porque el trabajo no solo existe en lo que haces. También existe en cómo se cuenta. Y si tú no lo cuentas, alguien más lo va a hacer. A su manera. No siempre con mala intención. Pero casi nunca a tu favor. También entendí que poner límites no es lo mismo que generar conflicto. Que decir esto lo hice yo no es arrogante. Es preciso. Y que quedarse callada para evitar incomodidades, a largo plazo, incomoda mucho más. No a los demás. A ti. Porque te acostumbras a desaparecer un poco. Después otro poco. Y cuando quieres darte cuenta, ya casi no estás en la historia que tú misma construiste. No cambié de trabajo. No hubo un final dramático. Camila siguió en la empresa. Yo también. La oficina siguió funcionando igual que siempre. Pero algo sí cambió. Y fue suficiente. Porque ahora, cada vez que hago algo, no espero a que alguien más lo nombre. No lo dejo flotando en un trabajamos en esto. Lo digo. Claro. Simple. Sin adornos. Sin culpa. Y eso, aunque parezca pequeño, fue lo que cambió todo.